Eduardo Espina es poeta, es escritor, es ensayista, tiene por lo menos un par de libros editados hace algunos años de ensayos, de reflexión sobre hechos culturales. Escritor, como les digo, periodista, todos los días tiene su columna desde hace ya muchos años en El Observador. ¿Desde cuándo, Eduardo? Desde el año 2004, Chao. de lunes a viernes. Yo que yo sepa, no hay en otro en Latinoamérica, ¿no? Todos los días. Uh-huh. Estás en los Estados Unidos, exactamente ¿en dónde estás radicado? Es en la zona de Houston, sí. Ahí he estado, en Texas, estado en el cual me he afincado porque viví antes en Kansas, en Iowa, en Missouri, Massachusetts, Vermont y Nueva York. Y finalmente me encantó Texas como el personaje de la película Un lugar en el mundo, que hace Sacristán, ¿no? Que al final encontró su lugar en el mundo. Yo no sé si es mi lugar en el mundo, pero ahí estoy. Y bueno, y hace ya muchos años. Muchos años. ¿Por qué te fuiste? Bueno, ahí sos profesor universitario. Profesor universitario, sí. ¿De literatura? Literatura latinoamericana y escritura creativa en español y en inglés. Que eso es un fenómeno ahora. Digo porque en la época del Twitter, del Facebook, donde todo el mundo escribe, se ha transformado en una usina motivadora del interés por ser escritor, ¿no? Y clases que antes tenía 3 o 4 estudiantes, ahora incluso los padres quieren que los hijos escriban bien y le exigen a la universidad dar clases de escritura creativa, ¿no? Yo durante el verano, te contaba fuera del micrófono, doy clases en Vermont, y una clase que tenía 4 estudiantes, ahora tengo 16. Y entre ellos, por ejemplo, para darte un caso, el año pasado una estudiante, Patricia Park, le aceptaron 2 novelas en Penguin. Opa. O sea que estamos hablando de un interés muy en serio por la literatura, ¿no? Es algo muy raro. No se ha estudiado el fenómeno por qué se escribe más que nunca, ¿no? Es decir, sin embargo, criticamos que no se lee. Ese es otro fenómeno. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen las grandes corporaciones americanas, el negocio está mucho mejor que, por ejemplo, el negocio del disco, de la industria discográfica, porque todavía se venden muchos libros. Y si uno ve la lista del New York Times anual y la venta que hubo, cree que el libro está pasando por una etapa extraordinaria. Digo porque el número de títulos que se publica anualmente es récord en la historia, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes son los lectores? Bueno, los lectores hay, porque las editoriales publican, a usted publicado un libro, a mí me publicaron otro. Yo creo que el drama es mucho menor de lo que lo presentan los sociólogos, de que nadie lee. Habría que estudiar bien. Mis estudiantes compran libros y leen. Ahora, quizás no se lee el tipo de literatura de calidad masiva. Ese es otro tema y lo podemos hablar ahora después. Lo que sí está claro, Eduardo, que han cambiado las formas de acceso a los textos, ¿no? Digamos, entonces vos te encontrás con que se lee mucho electrónico, libro electrónico. Digo, de hecho, mucha de la gente que se sienta ahí dice, qué bueno esto del Observador TV, es la forma que yo tengo de informarme a través de internet y no de los medios clásicos de la televisión de aire o del cable. Ya no miro series o películas a través de la tele abierta o del cable, sino que tengo el streaming. Gente que ya escucha cada vez menos radio y escucha a través de internet. Es decir, la forma de vincularse con el entretenimiento, con el ocio creativo, si querés llamarlo de esa manera, ha cambiado totalmente en muy poco tiempo. Ha cambiado, pero tampoco hemos llegado al entretenimiento. Te voy a poner un pequeño dato bastante sintomático. La cadena Barnes & Noble, que es la librería más grande, cadena más grande de libros en el mundo, hoy tiene una sección inmensa dedicada a los vinilos. Cuando desapareció el vinilo dijimos, bueno, entramos en el siglo XXI. O sea, el libro sigue... es decir, yo creo que lo que hay ahora es por ejemplo, el caso de Amazon. El acceso al libro es extraordinario. Es decir, la librería sí quizás está al punto de esa desaparición, pero al mismo tiempo se está dando el caso que lo he leído en artículos de investigación, que en Inglaterra están volviendo nuevamente las pequeñas librerías. Es decir, hay que analizarlo esto desde varias perspectivas. El gasto que tenían las librerías cadenas, caso por ejemplo Borders, que era otra de las grandes, que se fue prácticamente a la bancarrota, era por los enormes gastos que tenía. Es
Es decir, no entraba ganancia porque también la forma como estaba dimensionada la empresa. Ahora, si vos tenés una empresa con 8, 9 empleados, ahí colocás un bestseller y sos muy próspero. Claro. ¿no? Y esto es lo que está pasando, una cantidad de pequeñas editoriales, o las grandes, que han logrado adaptarse a las condiciones del mercado. Y yo creo que la industria del entretenimiento se ha diversificado, pero no se ha empequeñecido en cuanto a las ganancias que puede generar, por ejemplo, la venta de un libro. Los libros se siguen publicando de la misma enorme cantidad que antes. Quizás lo que debe pasar también, es lo que veo yo, que es tanta la oferta que quizás no todos los libros pueden vender lo que vendió 100 años de soledad, ¿no? Y si nos ponemos a ver de escritores hoy en día conocidos, ¿cuánto es lo que venden? Realmente Bolaños, un escritor que está muy de moda, al menos en Estados Unidos. Sí, pero muy de culto también. Muy de culto, ¿no? Pero... Está bueno, pues yo te digo, pero ayer leía el dato. Las Sombras de Grey vendió 125 millones de ejemplares. ¿Qué te parece? A $1, suponete que ganara un dólar por derecho de autor, que no, gana un poco más. Un poco más. Son 125 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, capaz que el fenómeno García Márquez del 68 con 100 años de soledad, que creo que es del 68, hoy capaz que, salvando las distancias de la temática, pero sí de lo masivo, son Las Sombras de Grey. No, o el caso, por ejemplo, de Nicholas Sparks, que hace estas novelas de amor. Hay una que se hizo, bueno, hay varias que se han hecho películas y se han visto aquí en Montevideo, que era un tipo que escribía para la mujer y era un empleado en una empresa. Y un día mandó eso y recibe un cheque de $2 millones. O sea, que la industria del libro puede ser todavía una gran fuente para generar ganancias a las multinacionales. Y esto está indicando de que hay una inversión muy grande, y esto se ve, en el tema de buscar nuevos escritores. Esta estudiante, por ejemplo, me dice, me van a dar un cheque de 5 cifras. Estamos hablando de $1 millón para arriba. Una desconocida. Una desconocida, pero que es, han encontrado lo que le llaman un nicho de lectores y dijeron, este es Penguin, ¿qué te parece? ¿No? O sea que yo veo varios paisajes apocalípticos en el mundo de la cultura que me parecen que no tienen nada que ver con la realidad. Claro, pero lo hemos escuchado hace mucho, el tema de ya el propio Humberto Eco con Apocalípticos e Integrados ya lo estaba en la década del 70 anticipando. Exactamente, eso viejísimo, ¿no? Y incluso cuando... Principios de los 70, fines de los 60, ese es el libro. Vos sabés que yo encontré, Jaime, un artículo de allá de la década del 80, que yo guardo mucho, tengo un pequeño archivo por una razón del periodismo y para los ensayos, de que cuando salió el cassette, decía, se acaba la industria de la discográfica porque la gente va a grabar de la radio y no va a comprar discos. Y sin embargo, digamos, Spotify, han aparecido nuevas formas de comercializar la música. Bueno, esto. ¿no? El tema es que también todo es mucho más, más intenso, más rápido. El libro de la cultura del espectáculo de Vargas Llosa sí. Es crítico con el actual modelo de entretenimiento. Yo creo que quizás Vargas Llosa tiene un concepto del entretenimiento, de su entretenimiento en su momento, de la generación del boom latinoamericano, donde la educación era una educación enciclopedista, donde era todo más renacentista, en la que nos criamos nosotros y seguramente en la cual nosotros nos sentimos más cómodos. Hoy los jóvenes de hoy no reciben esa educación a nivel formal, aparte del tema de la crisis de la educación. Como concepto se buscan otras cosas, se busca fomentar ciertas habilidades, ¿no? Otro tipo de conceptos. Hay otras áreas de interés que quizás están algo más alejadas de las humanidades, que era lo que primaban más en nuestra época, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo se dan... Es decir, en primer lugar, yo leí el libro de Vargas Llosa y discrepo completamente. Creo que se ha quedado, ¿no? Claro, por eso digo. Es decir, yo conozco un poco tu trayectoria, leo tu columna y veo que sos una persona que vas desplazándote como yo con nuestros tiempos. Y Vargas Llosa todavía cree en esta cultura humanística del siglo XIX, de la gran transformación a partir del libro, pero hoy en día te encontrás con fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que vos ves las indicaciones de cómo armar un producto y son súper complejas, y un tipo de 15 años
te las hace inmediatamente y nosotros necesitamos 2 o 3 horas, primero para entenderlo y después para poner en práctica las instrucciones de uso. Sin embargo, esa gente tiene un interés enorme por los libros de poesía, por la música jazz, que son, por ejemplo, las clases de poesía están, digo porque es el género literario menos comercializable, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Y lo que vemos es que las clases a nivel universitario vemos cada vez más interés. Es decir, clases que antes tenían 4 o 5. ¿Por qué? Porque quizás tiene que ver la poesía mucho más con el mundo ese de las instrucciones de uso. Es un fenómeno, digamos, una estética mucho más abstracta, más cercana al mundo de la matemática, al mundo de la cibernética. Es decir, estamos ante un problema, me parece, un problema en el sentido de interrogación a ser respondida en términos académicos o en términos científicos, ante la cual todavía no hemos ni siquiera balbuceado una posible respuesta. Yo creo que el fenómeno es mucho más complejo de lo que lo presentamos y creo que los tiempos son muy buenos para la literatura, para las humanidades. Acabo de estar en la Universidad Iberoamericana de México, donde el presidente dio un discurso de inauguración, después me tocó participar a mí, y el hombre presentaba este enfrentamiento entre las humanidades como que son las agredidas ante la tecnología y las ciencias, ¿no? Y yo no lo veo así. Trabajo en una universidad tecnológica donde estudiantes de física cuántica tienen un interés enorme por la poesía. Lo que quizás no tienen interés es que le cuenten historias, porque todas las historias están no en un libro, sino que están en internet, están en el cine, están en el streaming, están en Netflix, ¿no? El acceso es diferente a como era antes, en qué sentido que nos sentamos a que nos contaran, no sé, la historia de Aureliano Buendía. Hoy es fragmentario eso. Realmente nos interesa que la historia, seguir toda la historia de Aureliano Buendía por 400 páginas. Quizás eso es lo que está fracasando, digamos, en la cultura esta visual y oral que estamos viviendo. El hecho, está fracasando la capacidad de continuar una linealidad lógica deductiva que te puede dar una historia, una novela. Hoy es mucho más fragmentario todo.